Parece que no. Esta llamada se está grabando. Correcto, chicos. Entonces vamos a empezar nuestra sesión. Un poco recordando lo que hemos hecho la clase pasada el día sábado. Bueno, seguramente hemos hecho una clase de introducción acerca, en este caso, de lo que era la literatura, ¿no? Entonces, a partir de ahora, de esta clase y la siguiente clase o las subsiguientes clases, vamos a hacer sustancialmente lo que corresponde a lo que es teoría literaria. ¿Ya, chicos? Entonces, eso va a ser nuestro derrotero. Entonces, voy a presentar el tema del día de hoy. A ver, un momentito, por favor. Siempre la recomendación, queridos alumnos, si están ahí en casita, un cuadernito para que puedan tomar apuntes, que es importante y necesario, ¿no? El tomar apuntes, para que, en este caso, para no olvidarnos. Recordemos que la memoria muchas veces es bastante frágil, nos olvidamos y tomando apuntes, pues prácticamente vamos recordando, ¿no? Vamos recordando, en este caso, de los temas que vamos desarrollando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra clase. Hoy día vamos a platicar sobre los géneros literarios, ya géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, esto hay que tomarlo en cuenta desde los inicios de la literatura, en este caso desde los antiguos griegos, eh, en este caso griegos, romanos, etcétera, etcétera, quienes hicieron literatura o pusieron las bases de la literatura hasta llegar ahora, ¿no? Entonces, se han ido desarrollando distintos géneros literarios. ¿De chicos? Correcto, vamos ahora sí. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguien levantó la manito por ahí? Bien, no hay nada, ¿no? Correcto. Vamos entonces a indicarles acerca de los antecedentes de la literatura, ¿ya? Los antecedentes de la literatura. Cuando hablamos de los antecedentes, hablamos antes de lo que era la literatura, como lo que conocemos ahora, ¿no? El antes. En este caso vamos a indicar que la literatura, como teoría, va a surgir en la época de los griegos, más o menos unos 5 siglos antes de Cristo, un poquito más quizás, pero un aproximado del siglo V antes de Cristo, en la que se va a formar ya el concepto de literatura en la época de los griegos. En este caso, vamos a encontrar este gran filósofo griego de nombre Aristóteles, quien va a dar las bases de la literatura, ¿ya? Las bases de la literatura. Claro, no con el nombre de literatura, sino él lo pone el nombre de poética, ¿ya? Era el nombre que lo pone, en este caso, Aristóteles a la literatura con el nombre de poética. Y la poética en la época de los griegos, tenía tres, digámoslo, tres géneros literarios. Uno que era la lírica, el género dramático y el género épico. ¿Ya, chicos? Estos tres géneros se van a desarrollar durante la época de los griegos. Por eso, para muchos críticos, lo llaman a Aristóteles como el primer teórico de la literatura, es decir, el primer literato que va a dar las bases, en este caso, a la literatura. Recordando que Aristóteles no fue literato, sobre todo él fue filósofo, ¿no? Amigo de Sócrates, Platón, él fue filósofo, pero también ya pone las bases acerca de la literatura, en este caso que se va a dar, digámoslo, o va a dar énfasis en la Grecia antigua, como reitero, habíamos indicado que logra su esplendor en el siglo V antes de Cristo. Muy bien, vamos a ver ahora los géneros literarios. Ojo, queridos alumnos, esto de los géneros literarios hay que tener muy en cuenta, muy presente, sí, por favor, muy presente, porque ese sí es parte de nuestra cultura literaria, ¿no? Cultura general. Entonces, ¿qué son los géneros literarios? Ustedes se preguntan, ¿qué son los géneros literarios? ¿No? ¿Qué es un género literario? Básicamente de acuerdo a la teoría que estamos presentando, es un conjunto de categorías que sirven para clasificar los textos que componen la literatura. En este caso, atendiendo tanto en su estructura como en su contenido, ¿no? Por ejemplo, todas las obras de teatro, las obras teatrales que conocemos nosotros, hemos leído quizás por ahí, corresponden al género dramático. El género dramático es todas las obras de teatro, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Todos los poemas de amor que ustedes han leído, poemas de amor, etcétera, corresponden al género lírico, por ejemplo. Todos los cuentos, novelas que alguna vez hemos leído por ahí corresponden, por ejemplo, al género narrativo.
Es decir, en la literatura, queridos alumnos, vamos a encontrar hasta 5 géneros literarios, ¿ya? El género lírico, el género épico, el género dramático, el género narrativo y el género expositivo. Vamos a estudiar cada uno de ellos con sus respectivas especies en el campo de la literatura. Muy bien, vamos a partir, en este caso, platicando del género épico. Este género es uno de los más antiguos que existe sobre la faz de la Tierra. En la actualidad ya no hay escritores que desarrollen género épico, ya no hay. Ustedes dirán, profe, ¿por qué? Porque como esencia, el género épico vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses, grandes héroes, hombres legendarios. Claro, en esta época, ya en el siglo XXI, ya no, pues creo que ningún país, ninguna cultura habla de dioses, semidioses, o héroes, así, digámoslo, este, trascendentales, ¿no? No hay. Entonces, este género, reitero, el género épico, en la actualidad ya no se desarrolla, ya no se vislumbra. Bien, entonces, ¿qué es el género épico? En este caso, es esencialmente narrativo, es decir, el género épico va a narrar, ¿no? Va a narrar un hecho, un acontecimiento, como en este caso, como personaje que hemos indicado, como personaje principal va a ser, pues, un dios, un héroe, un semidios, ¿no? Un hombre legendario, ¿no? ¿Qué más podemos indicar del género épico? Proviene de la palabra epos, ojo, proviene de la palabra epos, ¿qué significa lo que se narra? ¿Ya? Epos, ¿qué significa lo que se narra? En este caso encontramos descripciones de objetos, lugares, en este caso descripciones de retratos de personajes, etcétera, etcétera. El género épico, queridos alumnos, ¿no? El género épico, hay que tener en cuenta, se escribe en, ya saben, este tema, en verso. Recuerden, ¿no? Que es verso. Así se escribe en poesía. Este tema hemos hablado en la clase pasada. El género épico se escribe en versos, en poesía. Ya, chicos, no está en prosa, está en verso. Ahora, el género épico tiene 3 especies. Esto hay que manejar, chicos, como cultura general, por favor. Cultura general. Tenemos acá la epopeya, que es una especie de género épico, el cantar de gesta y el poema épico. Ya, chicos, estos 3 son especies de género épico. Estas 2 primeras, tanto epopeya como el cantar de gesta, son seguramente las más conocidas y las más importantes. ¿Sí? ¿Qué es una epopeya? Fíjense el nombre epopeya, ¿no? Es un relato extenso creado en verso, está escrito en verso, en poesía, ya saben ustedes. Sus protagonistas tienen características ejemplares, ¿no? Y considerados modelos a seguir. Son guerreros, heroicos, hombres virtuosos y con valores ideales por un pueblo, una nación. En este caso vamos a encontrar, digámoslo, a dioses, semidioses y grandes héroes como personajes. ¿Ya, chicos? Es la característica de la epopea. Van a encontrar como personajes a dioses, semidioses, grandes héroes. ¿Sí? Como ejemplo, en este caso como ejemplo tenemos la obra La Ilíada, ¿no? La obra La Odisea del autor griego Homero. Otra obra de la epopeya es, por ejemplo, la obra La Eneida del autor romano Virgilio en este caso, ¿sí? Tenemos ahí también el cantar de gesta. ¿Qué es un cantar de gesta? En este caso narra las historias de un pueblo, ¿no? A través de un héroe. Ahí no hay dios ni semidios, ahí hay un héroe y son ejemplos, modelos de un pueblo, ¿no? En este caso aparecieron ya no en la época antigua, porque la epopeya aparece en la época antigua, sobre todo Grecia, Roma. El cantar de Gesta aparece en la época medieval, más o menos siglo V al siglo XV después de Cristo, ¿sí? En este caso son, bueno, son de carácter anónimo, no se sabe quién escribió, y también podemos indicar fueron hechos por los juglares. Dirán, profe, ¿qué son juglares? Juglares son poetas del pueblo, ya, poetas del pueblo. Como ejemplo tenemos acá el poema del Mío Cid, ¿no? Su origen está en España, ¿sí? El cantar de los Nibelungos encontramos en Alemania, ¿no? El origen de la cultura del pueblo alemán. El cantar de Roldán, esto surge en Francia, ¿no? Tanto el Mío Cid, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Roldán,
sobre todo explican el origen de esas naciones, España, Alemania, Francia. Y obviamente vamos a encontrar ahí un héroe, ¿no? Un héroe. Bueno, el poema épico, que es la otra especie, narra grandes hazañas escritas en octava real, ¿no? En verso. En este caso, el autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Como ejemplo, tenemos acá la obra La Araucana de Alonso Ercilla, La Cristiada Diego de Ojeda. Chicos, a ver, un poquito explicamos esta parte, ¿sí? Esta partecita. De la epopeya, como subgénero o especie del género lírico. En este caso, la epopeya, su origen es también etimológico, ¿no? Que significa en este caso epos, que significa discurso poético, y poiein, que significa crear. Hemos indicado que la epopeya es un poema largo, ¿no? Que describía los acontecimientos heroicos. Como ejemplo de las epopeyas tenemos acá la epopeya de Gilgamesh, esto es de origen sumerio. Hay que entender que los sumerios fueron más antiguos que los griegos inclusive, ¿no? Esto está por más o menos por la época de los caldeo-asiria. Que recuerden que la obra de Gilgamesh se considera como la obra más antigua que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. También acá está la obra La Ilíada de Homero, la Odisea también de Homero, la Eneida de Virgilio y Batracomomaquia, Homero, ¿no? Entre otras obras y autores que corresponden a la epopeya. A ver, chicos, acá ustedes ven una imagen, ¿sí? A ver, ¿alguno de ustedes puede identificar quién será este personaje? ¿A qué obra pertenecerá este personaje que vemos acá en la imagen? ¿Alguno de ustedes puede vincularlo por haberlo visto en una película, una serie? No lo sé. A ver, ¿quién lo puede identificar? ¿Un espartano? A ver, ¿ya? La Ilíada. ¿Un espartano, profesor? No, claro, va por ahí. Este personaje corresponde a la obra La Ilíada, ¿ya? La obra La Ilíada. ¿Sí, chicos? Este es el personaje principal de la obra de la Ilíada. ¿Recuerdan quién es el personaje principal de la obra de la Ilíada? ¿Alguien recuerda? Homero. Ajá, Homero es el autor. Homero es el autor de la Ilíada, correcto, muy bien. Pero ¿quién será, digamos, el personaje principal de la obra? Ya no autor, sino el personaje central de la obra. ¿Alguien recuerda de la Ilíada? Es un semidios, no es un dios, es un semidios. Era casi inmortal, pero no era inmortal. ¿Alguien recuerda por ahí? Quizás, ¿no? Estoy explorando sus saberes previos, a ver si quizás algo han ido por ahí. Creo que Hércules, profe, no sé, algo Dime, así. Sandy, ¿me decías? Creo Hércules. Hércules. Ajá, Hércules sí era un semidios. Un Aquiles. semidios. Ajá, muy bien. Aquiles. Correcto. Muy bien. Era, en este caso, Aquiles es el personaje central. Muy bien. Correcto. El personaje central de esta obra es, chicos, es Aquiles. Aquiles es el personaje central de la obra La Ilíada. Y hay que entender que Aquiles, en este caso, su madre fue una diosa y su padre fue un mortal, un humano. Ahora, recordemos que la obra de la Ilíada narra básicamente la guerra entre dos naciones, ¿no? La guerra entre los griegos, entre Grecia y Troya, ¿ya? La guerra entre Grecia y Troya. Hola. Esta guerra entre Grecia y Troya duró 10 años. Duró 10 años. ¿Recuerdan, queridos alumnos, cuál fue la causa? Hola, hola. ¿Recuerdan ustedes quién fue, digamos, cuál fue el motivo, digámoslo, de la causa de la guerra entre los griegos y troyanos? ¿Tienen idea cuál fue la causa? ¿Por qué se pelearon entre los griegos y troyanos? ¿Alguna idea, chicos? La causa prácticamente fue por una mujer, ya, una mujer que se llamaba Helena, ¿sí? Helena.
Helena era también era una semidiosa, ¿no? Helena era una mujer muy hermosa, muy bella entre los griegos, ¿sí? Era la mujer más hermosa entre los griegos, ¿sí? A ver, le voy a pedir, si chicos, siempre apaguemos el micro para poder escucharnos, por favor, cuidemos el micro, Ay, de si no chupapina, se filtra perro. el, el sonido, por favor. Entonces decimos, en este caso, eh, entre los griegos y troyanos, la guerra fue en este caso, causado por el amor de Helena. Los griegos apetecían en este caso a Helena. Todos los jefes griegos querían casarse con Helena, ¿no? Entonces, eh, estos jefes griegos dijeron, pues vamos a sortearnos quién de nosotros se va a casar con Helena. Y en ese caso salió sorteado. Palo. A ver, hay un joven que me está interrumpiendo la clase, no sé quién es. Por favor, a ver, ¿me colaboras con tu silencio, por favor? Por respeto a la clase y por respeto a ti mismo y a los compañeros, por favor. Le voy a pedir encarecidamente. Le voy a solicitar a la señorita Leslie que me pueda apoyar a identificar quién es ese joven que está fomentando un poco de desorden. Bien, entonces le decía, estos jefes griegos se sortearon el amor de Helena y salió, en este caso, casándose con un anciano que se llamaba Menelao. Ya Menelao y Helena se casaron y todos los jefes griegos dijeron que van a respetar ese matrimonio. ¿Sí? Bien, eso pasó entre los griegos, pero entre los troyanos hubo un príncipe muy guapo que se llamaba Paris. Este hombre, este príncipe Paris, fue en este caso al palacio de Menelao y se enamora de Helena. Ahora, no solamente se enamora, sino se la rapta, se la lleva. ¿Sí? Obviamente en esas circunstancias, los griegos pues le declaran la guerra a Troya, ¿no? Le declaran la guerra a Troya. Siempre muere el manco. Bien, entonces, ¿qué pasó? En esas circunstancias, Miss, no se logra escuchar, profesor, disculpe. sí, a ver, voy a reiterar, por favor, por una última vez, si no lo voy a reiterar de clase, no me fomenten desorden. Si estoy explicando, luego les voy a pedir su participación y nos vamos a entender mejor, porque si tenemos aprendido... A ver, estoy en busca de identificar al joven o la señora. Bueno, es un joven que me está hablando al otro lado. Entonces, colaboremos, por favor, y si no, pues, creo que es parte de su formación de ustedes, ¿no? Bueno, les decía en este caso que entre los griegos y troyanos, Troya hubo pues un príncipe que se llamaba, en este caso, Paris, y que se la rapta a Helena, ¿no? Bueno, enterado eso, los griegos le declaran la guerra a Troya y se arma la guerra, ¿no? Ahora, entre los griegos hemos dicho que había un héroe que en este caso que era Aquiles. Aquiles era un semidios. Un semidios. ¿Por qué? Porque su madre fue una diosa, la diosa Tetis, y su padre fue un mortal, un humano, ¿no? Hay que entender que en la época de los griegos, los dioses, los semidioses y los humanos vivían así combinados. O sea, no es que los dioses eran imaginarios, sino eran reales, de carne y hueso. Tenían las mismas debilidades humanas. Y obviamente otra vez se vinculaban sentimentalmente con los mortales. Y cuando se vinculaban, pues obviamente sus hijos eran semidioses, ¿no? No eran dioses, sino semidioses, porque en este caso Aquiles lo que pasó fue eso, ¿no? Su madre fue la diosa Tetis, se casó, se enamoró de un humano de nombre Peleo, y fruto de ese amor nació
en este caso, Aquiles. Ahora, Aquiles se dice, de acuerdo a la concepción griega, era un casi inmortal, un héroe, ¿no? Él luchaba, se dice, corriendo. Por eso a Aquiles se le llama también el de los pies ligeros. Y cuando luchaba corriendo, él degollaba a sus enemigos. Era invencible, casi invencible. ¿Por qué eran ustedes? Porque tenía su parte vulnerable. ¿Cuál era su parte vulnerable? Su talón izquierdo. ¿Y por qué su talón izquierdo? Porque la leyenda o el mito dice que cuando la madre, en ese caso la mamá de Aquiles, dio a luz al bebito Aquiles, como era la diosa del mar, lo llevó al mar Egeo y le metió de cabecita a su hijo, le metió de cabeza. Y todo su cuerpo digamos, se nutrió de las aguas de sal, pero la parte que le había cogido su piecito es la parte que no se había mojado y era su parte débil. Y por eso era su punto débil. Entonces, cuando los troyanos se enteran que su punto débil de Aquiles era su talón, porque eso lo sabía solamente una diosa, en este caso la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, los troyanos, en este caso Paris, logran matar a Aquiles, ¿no? En el combate, en este caso, cuando van a sitiar Troya y destruyen Troya los griegos, ¿no? Eso como referencia porque hablar de la Ilíada es súper extenso, es una clase aparte que se va a desarrollar más adelante. Pero eso como referencia, en este caso, chicos, fíjense cómo en este caso la epopeya vamos a encontrar como esencia, como característica principal, la presencia de dioses, semidioses y héroes, en este caso. Un héroe troyano, por ejemplo, Héctor, semidios, encontramos acá a Aquiles, y dioses vamos a encontrar a Zeus, Atenea, infinidad de dioses, porque los griegos había dioses y dioses y dioses. Chicos, bien. El cantar de gesta, que es otra especie, querido alumno, del género épico, en este caso es una epopeya creada en la Edad Media, donde se cuentan las hazañas de un solo héroe. Ojo, las hazañas de un solo héroe. Acá ya no hay dioses ni semidioses, acá hay un solo héroe. El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales, ¿no? En este caso que debe mostrar valentía, honor, lealtad. Como ejemplo tenemos en este caso el cantar de Roldán, cantar de los Nibelungos, el cantar del Miocid, el cantar de las huestes de Igor y el cantar de Beowulf. Estas obras que estamos viendo hemos indicado que se van a desarrollar durante la Edad Media, ¿sí? Durante la Edad Media. Y estas obras por lo común van a hablar el origen de las naciones que conocemos ahora en Europa, se van a formar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Miocid, es cuando el Cid, en este caso, va a expulsar a los musulmanes del pueblo español y se va a formar como el pueblo o como Castilla, ¿no? Como inicialmente, luego España se consolida como nación. ¿Sí, chicos? Aquí, reitero, en Cantar de Gesta no hay dioses ni semidioses, solamente un héroe que va a luchar por su nación, por su patria. Bien, eso con lo que respecta al género épico. Vamos ahora con el género lírico. El género lírico es muy parecido al épico, pero acá hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre épico y lírico? Porque ambos están escritos en verso, o sea, en poesía. En el género lírico, el poeta narra lo que va a haber fuera de él, lo que está fuera de él. En el género lírico, lo que vamos a hacer ahora, el poeta narra lo que está dentro de él, o sea, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus admiraciones, de sus pasiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso dice que tiene un carácter principalmente subjetivo lo que está adentro. Por ejemplo, el amor. El amor es subjetivo porque nunca lo hemos visto. ¿Sí? Representa en este caso el mundo interno del autor, ¿no? ¿Qué más podemos indicar? Resalta la musicalidad y la expresión de los sentimientos. Aquí están todos los poemas de amor que ustedes han leído, alguna vez les han dedicado. Aquí está el género lírico presente. Desde la antigüedad se relacionan a los versos recitados con la lira. O sea, el género lírico era acompañado por este instrumento que vemos acá en la imagen. Esta es la lira. Y de ahí viene el término lírico. O sea, los poetas cantaban estos poemas de amor, sobre todo de amor, y acompañados de la lira. Y de ahí viene el término de lírica. Ahora, tiene especies, claro que tiene especies. Por ejemplo, égoga es un, en este caso, poema bucólico o campestre,
En este caso se realiza la vida de los pastores y trata de temas netamente humanos. ¿Sí? Ojo, muchachos, de esto lo que estamos ahorita hablando de las especies, genio lírico, hay una pregunta en su módulo. Entonces, estén atentos porque acá se dilucida ese tema, ¿no? Luego tenemos a Madrigal, que es una composición poética de corte amoroso, expresa sentimientos delicados y muy breves. Elegía es un poema funesto, de profunda tristeza por la muerte de un ser querido, ilusión tiempo. La oda es una composición poética que exalta o alaba una cualidad o a una persona. Los temas son religiosos, filosóficos, heroicos, amorosos, ¿no? Y el epigrama es una composición poética breve en que con precisión agudeza se expresa un motivo por lo común es festivo o algunas veces satírico. Cuando dice festivo, alegre, ¿no? Satírico de burla. La sátira, la burla está presente. Aquí vemos, por ejemplo, la oda, que es oda, una composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de dar homenaje, exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes, ¿no? Las odas originales eran cantadas con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. Elegía es otra composición, otra especie del genio lírico, es la composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor o tristeza por la muerte de un ser querido, ¿no? Su origen es griego, en este caso, y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionado con la inflexibilidad de la muerte presente en este caso. Égloga, que es otra especie lírica, composición poética pastoril, o sea, de los pastores del campo, ¿no? Caracterizado por una idealización de la naturaleza y la vida de ambientes o en ambientes bucólicos o paradisiacos. ¿Sí? Se desarrolla mediante un monólogo. Dime, hija, dime, te escucho. ¿Puedes poner la otra imagen un ratito, profe? Disculpe. ¿Cuál es esto de elegía? Sí, profe, un ratito. Eso, a ver. Hazle una captura de pantalla, a ver, por ahí. ¿Ya está? Espera un ratito, profe. Ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces, égloga, la otra partecita, hemos dicho que se desarrolla mediante un monólogo. ¿Qué es monólogo? Monólogo es conversar con uno mismo. Seguramente a ustedes les pasa, a todos nos pasa esto cuando estamos solos, en la casa, en el trabajo o caminando solo, y empiezas a conversar solito, ¿no? Conversas y conversas y conversas. Otra vez lo hacemos de forma mecánica, sin darnos cuenta, pero observen su pensamiento y van a ver cómo hablamos. Siempre estamos hablando solitos. Es el monólogo, ¿no? Por parte de un pastor o más frecuentemente con un diálogo. El diálogo es entre dos personas, ¿no? El monólogo es conversar con uno mismo. ¿Sí? Bien, pasamos al género narrativo. Este género, chicos, en la actualidad es el género que más, digámoslo, predilección tienen los escritores. ¿Sí? Más gusto tienen en la actualidad de escribir. El género narrativo. Es el género que se desarrolla más en estos momentos en el siglo XXI. El género narrativo básicamente ya está escrito en prosa. ¿Sí? Recuerden ya que es prosa, ¿no? Porque hemos visto la clase pasada. Desarrolla el mundo objetivo, o sea, lo que va a observar, pero también Buenas tardes, la imaginación, ¿no? El mundo subjetivo, su imaginación, su creatividad. ¿Qué más? Describe situaciones y personajes, en este caso, una novela, como especie tenemos una novela, un cuento, una fábula, ¿no? Novelas son, pues hay muchos novelistas, también cuentistas, y la fábula seguramente ya ustedes tienen como referencia, ¿no? ¿Y qué es una novela? Ojo, novela, no me voy a decir telenovela que vemos en la tele, eso no es literatura, eso se llama subliteratura, no tiene nada que ver con literatura. La novela es una narración extensa, ¿no? Que presenta muchos personajes y desarrollan varios temas. Ojo, no se olviden, la novela es una narración extensa, presenta muchos personajes y desarrolla varios temas. Como ejemplo de novela tenemos a Los Miserables de Víctor Hugo, autor francés,
Don Quijote de la Mancha, en este caso de Cervantes, escritor español, ¿no? Mientras tanto, el cuento es una narración breve en torno a un solo tema y con pocos personajes. Ojo, ahí está la diferencia entre novela y cuento. No nos vayamos a confundir. El cuento, reitero, es una narración breve. Cuenta una sola historia, un solo tema, y obviamente tiene pocos personajes. Como ejemplo tenemos acá la obra El Trompo, es el cuento El Trompo, cuento peruano, La Cenicienta, que también lo han leído ustedes seguramente, El Gato Negro, que es de un escritor norteamericano, ¿no? Entonces, reitero, esto hay que diferenciarlo bien, querido alumno, entre novela y cuento. La novela, pues por lo común va a ser más de 50 hojas, 100, 200, 500, 900 páginas. El cuento puede ser una página, 2, 10 páginas por ahí, ¿no? La diferencia, reitero, está en la extensión. La novela es extensa, el cuento es breve, ¿sí? Ahora, en este caso, por ahí ya tengamos en cuenta, muy en cuenta lo que es fábula, ¿no? La fábula sí es una narración breve también, muy parecido al cuento, es más corto muchas veces, pero tiene una finalidad didáctica. Cuando dice didáctica, quiere decir que la fábula nos enseña, nos educa, ¿no? Sus personajes por lo común son animales y presenta siempre una moraleja. Sí saben eso de la moraleja, ¿no? Ejemplo, la cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga. Eso creo que ya lo tienen claro de lo que es la fábula. Bien, antes de pasar al otro género, en este caso, un poquito para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de novela, ¿ya chicos? Un ejemplito de novela. Por ejemplo, seguramente han escuchado por ahí hablar. A ver, ¿quién escribió la obra 100 años de soledad? ¿Alguien recuerda? Autor de la obra, de la novela 100 años de soledad. ¿Quién escribió esa obra, esa novela? ¿Alguien tiene idea? Mario Vargas Llosa. Ajá. Cerquita, cerquita. Es su compadre Mario Vargas Llosa, es su amigo de Mario Vargas Llosa. Profesor Gabriel Gabriel. García Márquez. Gabriel Gabriel García García Márquez, Márquez. Muy profe. bien, muchachos. Gracias, excelente. Muy bien. El autor de 100 años de soledad es Gabriel García Márquez, un autor colombiano. Pues ya nos dejó falleció el año 2017, si mal no recuerdo. 2017 partió a otro mundo, ¿no? Fue su amigo de Mario Vargas Llosa. Este escritor colombiano, pues al menos para mí es uno de los escritores que más lo admiro por su imaginación que desarrolla. Esta novela de 100 años de soledad trata la historia, para que tengan una referencia de esta novela, ¿eh? Fíjense cómo va a narrar distintas historias, distintas, digámoslo, temas. No es un solo tema como el cuento, ¿no? Sino distintas historias en este caso. Esta novela de 100 años de soledad narra la historia de dos primos, uno que se llamaba, la prima que era Úrsula Iguarán, ¿no? Úrsula Iguarán, y su primo José Arcadio Buendía. Estos primos, Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, eran jóvenes y en estos eran primos, surge el amor. Ojo, estamos en literatura, muchachos, ¿ah? Estamos en literatura. En la literatura, acá hay que tener bastante imaginación. Bien, estos primos se enamoran y en el pueblo donde ellos viven, pues se veía mal, ¿no? Pues en todo lugar se ve mal cuando alguien se enamora de su primo, de la prima. Entonces, en el pueblo donde ellos vivían, también se veía mal. Y la creencia era que si se casaban con los primos o las primas, los hijos nacían con cola de cerdo. Esa era la creencia. Así que estos chicos, muchachos, dijeron, bueno, para que no nos moleste nadie, vamos a escaparnos. Eso nunca hagan, muchachos. Se escaparon esos dos primos. ¿A dónde, profe? Se fueron a la selva espesa, a un lugar que se llamaba Macondo. ¿Ya? Macondo. En este lugar, en Macondo, Úrsula Iguarán y su primo
empezaron a vivir en una cabaña, o sea, una chocita, en la espesura de la selva. Obviamente, estos primos en Macondo no había pues, más gente, no tenían vecindad, era la espesura de la selva, así como vamos a imaginarnos como si fueran Adán y Eva, solos en el mundo. Nadie les fastidiaba ni les molestaba. Pero, pues, Úrsula Iguarán siempre se cuidaba de la tentación. Así que todas las noches Úrsula Iguarán se fajaba con un pantalón de casidad para que no pasara nada con el primo, con el temor de que quizás podían tener hijos con cola de cerdo. Pasaron 2 años, siempre Úrsula se cuidaba, y un día Úrsula Iguarán, José Arcadio Buendía, se va con su gallo de pelea a un lugar distante de Macondo, ¿no? Lejos de Macondo. En esa pelea de gallos, el gallo de José Arcadio vence al gallo del señor Aguilar. Pues este señor Aguilar le felicita, le dice, te felicito por haberme ganado la pelea de gallos, ¿no? Y ahí le dice, pero así como me has ganado, espero que hagas algo a tu mujer. Y José Arcadio dice, ¿y cómo sabes que yo no hago nada con mi mujer, ¿no? Con mi prima. Bueno, regresa a Macondo ya de noche, porque había caminado muy lejos. Regresa a Macondo, ya Úrsula Iguarán estaba durmiendo bien fajada con su pantalón de castidad, ¿no? Pues, ¿qué hace José Arcadio? Coge su cuchillo y la desnuda a la prima, y pues tuvieron 4 hijos. Ninguno tenían cola de cerdo, ninguno de los 4 hijos. Pues, ¿qué pasó luego, profe? Entonces, esos 4 muchachas, 4 hijos, como ya le he dicho, Macondo era pues lejos de toda civilización, y empieza ahí el incesto. Uno de los temas de esta obra es el incesto. Vean, profe, ¿qué es el incesto? El incesto es tener relaciones sentimentales con un familiar, entre familiares. Existe una relación incestuosa. Es decir, se empiezan a relacionar entre primos, sobrinos, tíos. ¿Por qué, profe? Porque no había otras personas, pues, porque vivían ellos solitos. ¿Cuántas generaciones se dieron? 4 generaciones. 4 generaciones. Y en la última generación, la 4ª generación, nace un niño con cola de cerdo. Y se observa la imagen de una enorme hormiga, quien se lo devora a ese niño con cola de cerdo. Viene un viento huracán y lo destruye Macondo. Lo destruye. Por eso el título de la novela, ¿no? 100 años de soledad. O sea, 100 años vivieron Úrsula Iguarán con su primo, José Arcadio Buendía, y su descendencia, que duró durante 100 años en unas relaciones que van a ser de tipo incestuosas entre ellos. Ahora, dentro de esas relaciones hay guerras civiles, aparece Melquiades el mago, aparece Remedios la Bella, que es una mujer que no tenía escrúpulos, caminaba desnudas por Macondo y su mamá siempre se avergonzaba de ella. Hay historias e historias e historias. Esa es una novela. Por ejemplo, 100 años de soledad tienes una novela más o menos de más o menos 500 páginas, ¿no? Entonces, pues ahí vemos digamos, la magnitud de una obra de novela. Chicos, entonces, para diferenciar por ese lado. Otro de los géneros es el género dramático. Habíamos indicado al inicio de nuestra clase el género dramático llamado también teatro, ¿no? Es el teatro. En este caso, el arte que une lo objetivo con lo subjetivo. O sea, está la combinación entre lo objetivo, lo que se puede ver, lo que existe, y lo subjetivo que está en mi imaginación. En este caso, representan las acciones a través de diálogo, ya saben ustedes, y los movimientos, ¿no? En la obra de teatro, ¿no? La obra dramática está creada para su representación. El género dramático se hace para representar ante un público, en este caso, una obra de teatro, ¿no? Ahora, el género dramático tiene 3 especies: la tragedia, la comedia y drama, ¿sí? ¿Y qué es tragedia? Fíjense, tragedia, encontramos que los protagonistas son ilustres, héroes, reyes, ¿no? Se ven enfrentados de manera misteriosa contra un destino fatal. El tema es funesto y sombrío. O sea, la tragedia va a haber muerte, inevitablemente va a existir la muerte,
de los personajes principales. Como ejemplo tenemos acá la obra Edipo Rey de Sófocles, escritor griego, Orestiada de Esquilo, escritor griego, Hamlet de William Shakespeare, escritor en este caso inglés, ¿no? Comedia es lo contrario a la tragedia. En este caso, especie teatral que maneja los temas risueños y otras veces tiene una finalidad didáctica, de educar, ¿no? Posee un final feliz. Es decir, la comedia, el trama de la comedia es alegre, pues, así como ver una película de comedias para reírse, ¿no? Así. Como ejemplo tenemos Las nubes de Aristófanes, griego, El avaro de Molière, francés, Ñacatita de Ascenso Segura, escritor peruano, ¿sí? Y drama, ojo, drama es la combinación de tragedia y comedia. Se combina entre lo triste, la muerte y lo sombrío con lo feliz, lo risueño de la obra, ¿no? El drama es el teatro que se une la tragedia y la comedia, no te olvides, se une la tragedia y la comedia, ¿no? Situaciones personales o sociales, surge un hecho funesto y final feliz. Ejemplo, Ollantay de autor anónimo, Fuente Ovejuna, Lope de Vega, La vida y el sueño de Calderón de la Barca, ¿sí? Bien, acá tenemos la comedia, ¿no? Drama. Y para ver en este punto, chicos, como un ejemplito nada más, vamos a ver de tragedia, ¿ya? Esta obra de Edipo Rey. ¿Han escuchado de la obra de Edipo Rey alguno de ustedes, muchachos, chicas? ¿Alguien ha leído esa obra, esa obra de teatro? Ya. Hoy ya vamos a comentar brevemente, ¿ya? Para que tengan una idea cómo es una obra de tragedia, una obra de teatro, pero en tragedia. Esta obra trata de lo siguiente. Había un pueblo que se llamaba así, vamos a poner una ciudad, bueno, los griegos llamaban una polis, que se llamaba Tebas, ¿ya? En Tebas, obviamente, había los reyes, ¿no? En Grecia siempre era muy común que cada polis, cada ciudad tenga su rey. Y en Tebas habían una pareja de esposos, que eran los reyes de Tebas. El señor se llamaba Layo, ¿sí? Layo, y su esposa, la reina Iocasta. Layo y Iocasta. Estos reyes eran jóvenes y un día Layo y Iocasta se van a ver el oráculo. El oráculo es así para ver los adivinos, ¿no? Así como digámoslo, los gitanos que van a ver el futuro. Entonces, cuando Layo y Iocasta van a ver, en ese caso, al templo de Delfos, era un templo, ojo, era un templo en Grecia llamado el templo de Delfos. En ese templo de Delfos había un dios, el dios Apolo, el que oficiaba. Bajo su mando del dios Apolo habían adivinos, un total de 24 adivinos. Entonces Layo y Iocasta van a ver estos adivinos y le van a preguntar cómo les iba a ir en su mandato, en su gobierno, en su reinado. Entonces este adivino les avisora algo fatal. Le dice a Iocasta y a Layo van a tener un hijo. Van a tener un hijo. ¿Y qué le dice a Layo? Le dice, Layo, ese hijo te va a matar. Y a Iocasta le dice, al matar a Layo, luego se va a casar contigo. ¿Se escucharon, no? ¿Entendieron bien la historia, el trama? El adivino le dice a Layo y Iocasta que van a tener un hijo. Ese hijo le va a matar a Layo, a su papá, y se va a casar con su propia mamá, que en ese caso que Iocasta. Bueno, para evitar el oráculo, Layo y Iocasta, tiempito después, queda embarazada y tienen, para mala suerte, un hijo. Y para evitar este presagio, lo van a mandar a matar al niño. Lo mandan matar con un ciervo. Le dice, te lo llevas a este niño y lo matas. Ahora, este ciervo se lo lleva a ese niño atado de pies y manos y cuando está a punto de matarlo se compadece porque lloraba. Y por ahí iban unos caminantes, una pareja de caminantes de nombre Pólibo y Mérope que iban caminando y este criado, este siervo le dice, te lo regalo a este niño, llévatelo. Y estos caminantes que no podían tener hijos se lo llevan contentos para criarlo como si fuera su propio hijo. Y quien era ese niño, le pusieron el nombre de Edipo. Esos caminantes le pusieron el nombre de Edipo a ese niño.
Y Edipo en forma de etimología significa el de los pies hinchados. ¿Ya? Edipo. ¿Ya, chicos? Le pusieron el nombre Edipo. Ahora, Edipo creció bajo el cuidado de padres, de sus padres adoptivos, reitero, Mérope y Pólibo. Y a un día Edipo, cuando era joven, seguramente unos 20, 22 años, para mala suerte, Edipo un día se va al oráculo a consultar su destino. Y cuando va al oráculo, el oráculo le dice que va a matar a su papá y se va a casar con su mamá. Y Edipo, creyendo que sus verdaderos padres eran Pólibo y Mérope, dice, pues entonces para no matar a mi papá, ni casarme con mi mamá, ya no vuelvo a mi casa. Se va por otros lugares, como, digamos así, como errante, ¿no? Sin destino. Bueno, en esa andanza, un día, Edipo, ya joven, iba por un camino muy, muy estrecho, muy angosto, y de pronto un carruaje casi lo atropella. En esas circunstancias hay una pelea entre Edipo y los tres ocupantes del carruaje. Edipo mata a dos de ellos, a un anciano y a un joven. Uno logra escaparse. Ya se imaginarán ustedes quién era ese anciano, ya se imaginan ustedes. Ese anciano era pues su propio padre, que lo dio muerte. Bueno, Edipo, igual un poco consternado por lo que ha hecho, igual seguía caminando así de una forma, digámoslo, sin rumbo. Y para mala suerte llega a Tebas. Y en Tebas estaban buscando esposo para Yocasta. ¿Por qué? Porque el único que había sobrevivido había dicho que unos delincuentes los habían asaltado y lo habían matado al rey Layo y al otro siervo. Pero para casarse con Yocasta tenía que responder y matar a la esfinge y responder un acertijo. ¿Y cuál era el acertijo? A ver, muchachos, ¿quién de ustedes quiere casarse con Yocasta? El acertijo es lo siguiente. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 patas y en la noche con 3 patas? ¿Alguien sabe la respuesta? Dígame, con toda confianza. Ser humano. Ajá. Muy bien, la respuesta ya lo dieron, ¿no? El ser humano, el hombre. El hombre es la respuesta. Reitero, la pregunta es, ¿cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Cuestión lógica, ¿no? Cuando somos niñitos, caminamos de 4, cuando gateamos, ¿no? Al mediodía, ya cuando ya somos niños, jóvenes, caminamos de 2. Y en la noche, en nuestra vejez, caminamos con el bastoncito que forman 3. Y esa respuesta le dio Edipo como acertijo y mató a la esfinge y se casó con Yocasta. Se casó con su propia madre. Ahora, tuvieron 4 hijos. 4 hijos. Edipo tuvo 4 hijos con su propia madre. Nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo. ¿Saben qué pasó? Ya Edipo era el nuevo rey de Tebas con Yocasta. Pasó que en Tebas la gente se moría por una peste desconocida. La gente se moría. Así que un día, pues Edipo se fue al oráculo nuevamente a consultar. Y cuando va a consultar, el adivino simplemente no lo responde sus preguntas. Edipo insiste, le dice, yo soy el rey y como rey te exijo que me digas la verdad. ¿Por qué la gente de mi pueblo se muere? Entonces el adivino le dice, bueno, para que calme la peste en Tebas, tiene que salir de Tebas el asesino de Layo, porque el asesino de Layo está en Tebas. Entonces hacen llamar al único sobreviviente y lo hacen declarar. Y él simplemente reconoce que había mentido
y dice que no fue una sola persona. Digo, no fueron varios delincuentes, sino fue una sola persona. Y cuando trata de contrastar dónde fue el lugar, Edipo recuerda que mató a 2 personas en ese lugar. Y obviamente Yocasta también se entera que se ha casado con su propio hijo. ¿Y qué hizo Yocasta? Yocasta cogió su cabello, su trenza y se ahorcó con su trenza. Y Edipo se pincha los ojos, ¿no? Se pincha los ojos y se maldice, ¿no? Y se maldice en el sentido de que él indica, maldito yo haber engendrado a mis hijos donde en la matriz, en la vientre donde yo mismo fui engendrado, y pide que le boten de Tebas para que calme la peste. Esa es una tragedia, por ejemplo, ¿no? Una tragedia. En la tragedia, reitero, queridos alumnos, existe esto, ¿no? Un destino. El destino es fatal. O sea, los hombres, en este caso los reyes, Layo y Yocasta, querían romper con el destino, pero el destino no pudieron contra el destino. Es decir, para la concepción griega, el destino del hombre ya está establecido, ya está hecho, no hay nada que se puede modificar. Claro, es discutible eso, ¿no? Usted me dice, profe, ahí no, yo no creo esas cosas, pero bueno, ahí lo dejamos. Bien, vamos con el otro género, el último género, que es el género expositivo, también llamado género didáctico. En este caso se ubica entre el análisis racional, acá hay un poco de análisis racional, ¿no? Y la creación literaria. En este caso expresa ideas, argumentos, en relación a un tema determinado. Sus especies son, en este caso expositivo, el ensayo, por ejemplo, ¿no? El ensayo. Es un texto escrito en prosa en donde se analiza, interpreta, evalúa o enjuicia un tema. Como en este caso, como máximo exponente del ensayo tenemos a Michel de Montaigne, es un escritor francés, creador del ensayo, ¿no? El género expositivo seguramente es el género que pocos escritores lo desarrollan, muy pocos. En el Perú tenemos, por ejemplo, 2 escritores nomás que han hecho ensayo. José Carlos Mariátegui y Manuel González Prada. Esos 2 han hecho ensayo en nuestro país. Reitero, es el género menos difundido, porque aquí se ve un poco del análisis racional, o sea, se plantea un problema, ¿no? Un problema, y se trata de buscar alguna solución a ese problema. Por ejemplo, en caso de Manuel González Prada, plantea el problema de la guerra con Chile. ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Él plantea los problemas y también busca quiénes fueron los causantes y obviamente también busca la solución cuando dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Entonces, eso es el género expositivo o el género didáctico. Muy bien, queridos chicos, hoy he hecho el monólogo, hoy día he hablado solito porque el tema es así un poco teórico y a la próxima clase sí van a participar. Las 2 clases que vienen les voy a hacer participar porque ahí sí viene bastante más práctica. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud, que algo no estuvo claro? Con toda confianza, por favor. ¿Todo claro, chicos? Todo claro, profesor. Profesor. Sí, Muy todo bien. claro. Sí, todo. Correcto, queridos. Todo claro, profesor. Muy bien. Todo claro, Muy bien, profesor. queridos alumnos. Muy bien. Hay un temita Muy que interesante la novela. Sí, sí. Por ahí hay que siempre meternos a la lectura, chicos, de obras literarias. Yo les invito, métanse a la lectura y van a ver lo maravilloso que te va a transportar cuando tú vas a leer una obra. Así de macho, tienes que sentarte y todos los días unos 20, 30 minutos y vas a ver cómo poco a poco vas a tener otra óptica de ver el mundo, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar acá. Que tengan una bonita tarde, parte de la noche, un bonito fin de semana y que les vaya súper esta semana. Conmigo nos vemos la próxima clase. Gracias, chicos. Buenas tardes y feliz Hasta luego. a todos. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, profesor. Ya nos vemos, chicos, alumnos. Hasta luego, profesor. Cuídense, Hasta luego, Hasta luego. profesor. Hasta luego, Hasta chicos. luego, profesor. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profesor.